y vamos a tratar de ver casos de exámenes finales, así que son más de los que yo pensaba. Estaba haciendo el listado que ya ahora voy a compartir, así que vamos a ver si empezamos ahora nomás, ¿sí? Como hemos hecho en el módulo anterior, lo que vamos a hacer ahora va a ser tratar de ver, como les dije, son muchos los casos que yo he visto o las preguntas que yo he visto, y capaz que salteamos algunas de las diapositivas para ir más bien al tipo de preguntas de comprensión que estamos haciendo. De todos modos, empezamos. Perdón, chicos, siempre me olvido ahora, ya aparte de decirles buen día, ver si están efectivamente ahí, ¿sí? Por Buen el día, chat, profe. buen día, ¿sí? O por el chat, de algún modo, traten de demostrar que están presentes, ¿sí? Este, yo les decía que son muchos los temas. Algunos están pedidos, ya vamos a empezar a ver, algunos son de los que están pedidos. Yo he subido, ¿sí? Aparte de haber subido las notas, que espero las hayan visto ya también, he subido en las novedades información respecto, esto era lo primero que tenía que decir, información respecto de la próxima evaluación, que es pasado el turno de este examen, ¿sí? Es el día lunes que viene, el lunes no este inmediato, sino el siguiente, el lunes 10 a horas 18 en el anfiteatro B, ¿sí? Como yo les dije ya en anteriores, ya han hecho un esfuerzo bastante importante para el tema del módulo uno. No se bajen los brazos y hagamos el esfuerzo para este módulo 2. Así que tratemos de ver los temas. Este es un tema que generalmente lo que pasa en los exámenes finales es que es un tema que no sé por qué no lo ven, no lo desarrollan, ¿sí? Cuando ya le dije, dentro de todo, si bien hay muchas preguntas, desde el punto de vista del desarrollo no es tan extenso, ¿sí? Bien, veamos, por ejemplo, alguna de estas preguntas. A ver, voy a empezar. Voy a empezar por dos, creo que son las dos primeras. Son temas que están pedidos. Yo he mandado también eso, me estaba acordando, les he mandado en novedades cuáles son los temas que ustedes tienen que traer ya desarrollados para juntar. Y estos, los dos primeros son dos temas que justamente este, tienen que ver con eso: renta subperiódica con capitalización entera, o es renta subperiódica o fraccionaria con capitalización entera, gráfico, explicación y deducción del modelo matemático. Ese es un tema que no tendrían, no que no estudiarlo, sino de comprenderlo básicamente, porque es el tema, uno de los temas que tienen que traer preparado, al igual que el segundo, cuota total en el sistema de amortización constante. Esto es en el alemán, deducción de la cuota total, ¿sí? Son dos temas que tienen que traer ustedes listos, ¿sí? Y después tengo, ¿sí? Esta. Desarrolle gráfica y matemáticamente el tipo de renta en que se conjugan una operación financiera compleja y una operación financiera simple. Un poco esto lo hemos visto. A ver, yo ahora sí me gustaría un poquito de intercambio para no sentirme tan solo. ¿Cuál sería esa renta? ¿Qué desarrollarían si se les pide eso? Abran micrófono, si se animan, si se arriesgan. ¿En cuál hay una operación financiera compleja y una operación financiera simple? Un poco lo expliqué Buen día, profesor. ¿Sería en el sistema americano? No, no, una renta estamos hablando, ¿no? ¿En cuál se conjuga operación financiera compleja? ¿Sistema francés? No hablen de sistema, piensen en renta, tipo de renta estoy, ¿sí? Hablando.
Me parece bárbaro que contesten, ¿no? Porque esto les vendría bien para Sí, ya es saber preferible equivocarse aquí y no en el examen, obviamente. exactamente. ¿En cuál Era se...? Sí. renta diferida. En una renta diferida, ¿por qué se conjugan? Porque yo tengo que si yo calculo el conjunto, el valor de las conjuntos de las cuotas como si fuera una inmediata hasta el momento cero, así en mi época inicial, ¿sí? Ahí estoy haciendo una operación financiera compleja al actualizar el conjunto de las cuotas, ¿sí? Como si fuera una renta inmediata. Y después, si ustedes se acuerdan, lo que hacemos es actualizar hasta el momento K, que es mi época de valor, así hasta el momento menos K, o sea, K periodos antes, a ese único valor lo actualizo por B elevado a la K. En ese momento, al actualizar un único valor, ¿sí? Que es consecuencia del valor de la renta, ¿sí? Estoy haciendo una operación simple. Ahí se conjuga una operación financiera compleja con una operación simple, ¿sí? ¿Se entendió? Si no, lo repito, Sí, profe. Sí, profe. ¿sí? ¿Seguro? Bien. Entonces, en muchos casos yo voy a ir rápido, porque voy a decir dónde lo vemos, más que este estaba lindo para explicar, pero no todos son así. Veamos, dice, saldo de deuda en los sistemas de amortización progresivo y en el constante, o sea, tanto en el francés como en el alemán, por métodos retrospectivos, deducción de los modelos matemáticos y gráficos, o sea, mirar retrospectivamente hacia atrás, tanto en el sistema progresivo, ¿sí? Como en el sistema de amortización constante y determinar los saldos de deuda, ¿está? Con los gráficos correspondientes de saldos de deuda, ¿está? Acá hago, más allá de que, bueno, esto lo tienen que ver ustedes directamente, es decir, no es es decir, quiero decir, no es de interpretación difícil. Sí veo en algunos casos que me hacen como gráficos de saldo de deuda, ¿sí? Los gráficos de saldo de deuda, uno, esa este, curva convexa que hay en el caso del saldo de deuda del francés, en el caso del saldo de deuda del alemán, es lineal, ¿sí? Como decrece el saldo de deuda, pero no vayan a querer hacer ese gráfico de cuotas. Tienen la tendencia a hacer un gráfico de cuota acá. O sea, me grafican la cuota y van viendo cómo va aumentando la amortización, hacen un gráfico de barras. Ese no es el gráfico de saldo de deuda, ese gráfico de barras que anda dando vuelta por ahí. Simplemente eso les advierto, ¿sí? ¿Está? Profesor, o sea, usted dice que si nos piden el gráfico ahí, en el caso del alemán hacemos la lineal y que marcamos un punto donde decimos este es la deuda al momento K menos N. En un momento anterior, a ver, estaba diciendo en un momento anterior, no, están diciendo saldo de deuda, simplemente no estamos diciendo en un momento determinado el saldo de deuda, sí, Ujú. no es que lo marquen, simplemente hacen el saldo, en este caso hacen simplemente el saldo de deuda, ¿sí? Bien, Y fíjense que el punto que viene dice gráfico y desarrollo del modelo matemático del saldo de deuda en el sistema de amortización progresivo y constante, también es lo mismo, ¿sí? Es exactamente lo mismo, ¿sí? Ah, perdón, a ver, yo no pido que ya lo estén sabiendo a este tema, pero sí quiero que por lo menos acordemos que saben de dónde verlo y de dónde sacarlo, ¿sí? Es decir, de dónde obtenerlo, ¿está? Así que, bien, veamos otro caso, ¿sí? Dice... el que sigue, renta perpetua diferida e imposición perpetua. Desarrollo matemático para obtener el modelo y explicación pertinente. Aquí, dos cosas, ¿sí? Una, bueno, la explicación de la renta perpetua. En este caso, al ser diferida, lo único que tenemos que hacer, si ustedes recuerdan, la renta perpetua era C sobre I. Ese era el valor y la deducción que hacíamos era cuando tomábamos el límite cuando n tiende a infinito, en 1 menos b a la n sobre i, que es el a sub n desarrollado a media, tomábamos, y si es diferida, ¿sí? Lo único que tenemos que hacer es agarrar y actualizarla acá periodos.
¿Y qué dijimos de la imposición perpetua? ¿Se acuerdan que hemos dicho de la imposición perpetua? Que no existe. Que no existe porque no es factible encontrar la época, no es posible evaluar la imposición en una época final porque la época final no existe si es perpetua, ¿sí? Por eso le habla ahí de la explicación pertinente, ¿sí? Explicar esto que decimos de la imposición perpetua, ¿sí? O sea, ahí explicamos que no tiene periodo final de finalización. Claro, exactamente, ¿sí? Bien. Eso referido a la imposición perpetua, no a la renta Sí, sí. perpetua diferida, ¿sí? ¿Está? Bien. Estamos, sigo avanzando, ¿sí? Me plantea, por ejemplo, cuota total en el sistema de amortización creciente. ¿Cuál es el sistema de amortización creciente? ¿Sí? Este es el francés. Deducción de la cuota total. Saldo de deuda en una época dada, el saldo de deuda ya hemos hablado. Fíjense que acá la cuota que están pidiendo no es la cuota del alemán, esta que ya tienen que traer, sino la cuota del francés. Si ustedes recuerdan, en la cuota del francés sumábamos para obtenerla y como era constante hacíamos T sub uno más I sub uno y T sub uno no era otra cosa que el fondo amortizante, ¿sí? Entonces agarramos el T sub uno y le sumamos el interés del primer periodo que era I por B, ¿sí? Y después lo que hacemos es sacar factor común B, ¿sí? Y ya me va a quedar, ¿sí? Un valor de SDN a la menos uno más I, que no es otra cosa, ¿sí? Que a sub n a la menos uno, y ya tengo la cuota, ¿sí? Del sistema francés. Está en la filmina que hemos estado viendo, ¿sí? Está en la filmina que hemos estado viendo. Pero ojo, no confundirse, lo que estamos pidiendo acá es la cuota del francés, ¿sí? Sigo, chicos, yo voy a seguir porque tratando de avanzar, es más, después voy a saltear a las últimas diapositivas, ¿sí? Este, fíjense que tengo cuota total, sistema de amortización progresivo, fondo amortizante, explicación y deducción del modelo matemático. Esta está saliendo mucho, fíjense, esto es de unos exámenes viejos, viejos, muy viejos, y si voy a los exámenes nuevos también voy a encontrarme de vuelta con esta pregunta, ¿sí? Es recurrente el tema del fondo amortizante. ¿Qué es el fondo amortizante? ¿Alguien Era se la acuerda? primera cuota que se calculaba, la cuota de capital, ¿Pero de qué? Ahí te falta algo. ¿Qué te falta decir? ¿En qué sistema? sistema francés. Bien, la respuesta es esa, tiene que ser completa. Primera Ujú. cuota, ¿sí? De amortización de capital, ¿sí? En el sistema francés. Contable Enamorato, yo siempre digo que le gusta explicarlo de manera distinta. Va, decir lo mismo, pero diciendo es la primera cuota de la amortización, perdón, contenida en la primera cuota en el sistema francés, porque efectivamente es la amortización contenida en la primera cuota en el sistema francés, este es sub uno, ¿sí? Ese es el fondo amortizante. Ahí, ese es el concepto y la deducción del modelo matemático se hace a partir de la idea, esto lo hemos visto también, está en las diapositivas, de que B, la deuda es igual a la suma de todas las amortizaciones, T sub uno más T sub 2 más T sub 3, ponemos todo en función de T sub uno, ¿sí? Sacamos factor común T sub uno, ¿sí? Y la suma que me queda, ¿sí? Multiplicada a T sub uno no es otra cosa que una imposición, ¿sí? Una imposición entre paréntesis, porque en realidad la tasa es una tasa de crecimiento, y me va a quedar que B es igual a T sub uno por SDN, y ahí despejo T sub uno, ¿sí? O sea, no es larga la deducción del fondo amortizante tampoco. ¿Va? ¿Vamos? ¿Vamos, chicos? ¿Vamos bien o no? Dígame algo. Sí, Sí, profe, profe. vamos bien. ¿Sí? ¿Seguro? ¿Se va entendiendo lo que estamos, los puntos que vamos viendo? Sí, Pregunten sí. ustedes cuando dicen, no sé esto, qué es lo que me está preguntando, o lo hemos visto, no lo hemos visto. ¿Está?
Cuota total en el sistema de amortización constante en la época cualquiera, deducción de la misma, eso es lo que tienen que traer ustedes, o sea, la cuota total del, del alemán, ¿sí? Comparación con la cuota del método argentino de amortización. Explique similitudes y diferencias. Ya vamos a llegar a preguntas más específicas de esto, pero fíjense que la cuota del método argentino de amortización, la cuota total, tiene una porción, ¿sí? Parecida a la del alemán, porque la Una de las amortización. partes que es B sobre N. Exactamente, la parte del americano, del argentino, ¿sí? Que tiene, que amortiza el capital, pero que no se tiene en cuenta, a eso está referida a las similitudes y diferencias. Es decir, hay una parte de la amortización que efectivamente es idéntica en el método argentino, que es B sobre N. ¿Cuál es la gran diferencia? Que ese B sobre N, esa porción de amortización, obviamente en el sistema de amortización alemán se está teniendo en cuenta efectos de ver el saldo de deuda, en cambio no se está teniendo en cuenta en el método de amortización de interés cargado en el mal llamado argentino, ¿sí? Esa es la diferencia. O sea, hay una pregunta donde se pide la diferencia con todos los sistemas. Acá estamos hablando de la diferencia y la similitud con el alemán nada más, ¿sí? Bien, sigo. Renta subperiódica con capitalización entera. Gráfico, explicación, deducción del modelo matemático. Este es el otro tipo de renta. No se confundan estos dos, bueno, no, ahora no se van a confundir porque lo van a traer hecho ya, ¿sí? Pero tienen que traer los dos, ¿no? Fíjense que uno es renta subperiódica con capitalización entera y otro es renta entera con perdón, renta fraccionaria con capitalización, que sería esta es renta fraccionaria, renta subperiódica es lo mismo que renta fraccionaria en este caso, con capitalización entera, el gráfico. Este es la misma que lo que hemos visto al principio, la primera, ¿sí? Pensaba que era la otra, pero no es la misma, ¿sí? Vamos a la pregunta que sigue. Explicación cómo y en qué medida varía la amortización de capital en el sistema de amortización progresivo, indicando si ello tiene vinculación con la operación de capitalización. ¿Alguien se anima a contestarme esto? ¿Cómo crece la amortización en el sistema francés, en el sistema de amortización progresivo? Vicri, chicos. Menos capital al inicio y más, no, mayor capital al inicio y menos interés. No, pero yo Y estoy, por eso es importante que me pregunte para si yo les aclaro bien en qué medida, cómo y en qué medida, cuál es el valor del crecimiento de la Uno más amortización. I, Si cómo es la. en uno ¿Ah? más I, Es exactamente, es eso, en uno más i, donde uno más i es un factor de crecimiento, no un factor de capitalización. ¿Sí? ¿Se acuerdan? O sea, T sub 2 es igual a T sub 1 por uno más i. T sub 3 igual a T sub 2 por uno más i. Así sucesivamente. O sea, en la medida, ¿sí? En que varía la amortización, ¿sí? ¿Cómo y en qué medida, dice, varía la amortización? Es en un factor de uno más i. Y me sigue la pregunta, dice, indique si ello tiene vinculación con la operación de capitalización. Y se acuerda que hemos dicho que no, porque simplemente me está indicando en qué medida ese uno más i está creciendo, ¿sí? La amortización de capital. Ya hemos dicho que no es, ¿sí? Un factor de capitalización, sino un factor de crecimiento, en este caso en el sistema de amortización francés. ¿Se entendió la pregunta? ¿Sí? Fíjense que esta es una linda pregunta, ¿por qué? Porque la respuesta no es extensa, pero es para que piensen un poquito, ¿sí? ¿Está? Sí, sí. ¿Lo puedes dice repetir, por favor? que lo puede repetir. Sí, estoy viendo eso, ¿sí? Lo repito, a ver, si ustedes recuerdan, ¿sí? Cuando analizábamos, decíamos que la amortización era progresiva creciente, ¿sí? En el sistema francés. Cuando analizamos el modelo matemático, decimos, bueno, ¿y esto cómo se refleja matemáticamente? Hemos dicho, T sub 2 era igual a T sub 1 por uno más I.
¿sí? O sea, cómo era T sub 2 era más grande. ¿Cuánto más grande? Era igual a la anterior, a T sub 1 por 1 más I. A su vez, T sub 3 igual a T sub 2, que es la amortización del segundo periodo, por 1 más I. O sea, va creciendo todas las amortizaciones, y ustedes esto está también en la filmina, vamos viendo cómo van creciendo las amortizaciones. Van creciendo en un factor, ¿sí?, de crecimiento, en una medida de crecimiento de 1 más I. Pero hemos dicho que ese 1 más I era un factor de crecimiento, no un factor de capitalización. Me va indicando cómo crecen, ¿sí?, cómo crecen las amortizaciones en el sistema francés, pero no es que se me va capitalizando, ¿sí? No se van capitalizando los valores T sub 3, T sub 2, ¿por qué? Porque T sub 1, T sub 2, T sub 3, todo eso no tiene nada de amortización, eso es capital puro. El interés lo estoy cobrando por otro lado, ¿está? Es decir, eso, toda la suma, e incluso por eso decimos que la suma de los T es en definitiva el valor de mi deuda, porque estamos hablando en todos casos de valores que representan porciones del capital, ¿sí? Entonces, pero ¿cómo crecen esas porciones del capital? Crecen en una medida que es 1 más I, ¿sí? Que, insisto, es un factor de crecimiento, no un factor de capitalización. ¿Se entendió? Sí, sí, se entendió, profe. ¿Seguro? No tengo problema en repetir de vuelta. Repito, todas estas cosas están en las filminas, están en la explicación que se han venido dando. No estamos, fíjense que no pedimos nada que no hayamos dado por ahí, pedimos simplemente que por ahí piensen un poquito alguna respuesta nada más, pero está dentro de lo que hemos dado, ¿sí? Bien. Sigo con el que viene, dice, imposición vencida, explicación, gráfico y deducción del modelo matemático sin partir de la renta inmediata. O sea, esa es toda la deducción. Esta no le hemos dicho que la tienen que traer hecha, sino que esta sí la tienen que ver. Es la deducción, ¿sí?, de la imposición, ¿sí? La deducción de la imposición, no partiendo de la renta inmediata, o sea, no capitalizando, ¿sí?, sino haciendo el desarrollo, llevando todo el valor de todas las cuotas al final, el valor de todas esas cuotas al final, ¿sí?, la sumo, ¿sí?, y esa va a ser la suma de los términos de la progresión geométrica creciente, y a partir de ahí hago la deducción, ¿sí?, la deducción matemática, ¿sí? Esa, le hemos dicho que no es que la tienen que traer, sino que la tienen que saber ustedes, ¿sí? La última pregunta está repetida, es con respecto, la última de esta filmina está repetida en relación a la anterior, ¿sí? Vamos hasta acá, voy a otra. Sí, profe, avance. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, dice renta, explique qué son, este es muy, bien del comienzo, y dé un ejemplo y cómo se clasifican en función de la época de evaluación. Explique la diferencia entre un valor económico y el valor financiero de una renta. Qué linda esta pregunta. Y no esto sí no lo expliqué en las clases esta que hemos dado, el tema del valor económico y el valor financiero, así que me va a servir. ¿Sí? ¿Qué es una renta? Ya lo saben, sucesión de pagos periódicos, ejemplo, un pago de un auto en cuotas, cómo se clasifican en función de la época de evaluación, ¿sí? Ustedes entiendo que recuerden, en función de la época de evaluación puede ser inmediata, ¿sí? Puede ser diferida o puede ser anticipada, ¿sí? El caso particular de anticipada es cuando la época de evaluación es la época final, que es la imposición. Esa es la clasificación. Y viene esta cuestión, ¿sí? Que dice, explique la diferencia entre un valor económico y un valor financiero de una renta. ¿Alguien se animaría a dar? Es decir, ¿cuál es el valor económico? Un valor financiero, ¿qué es lo que tiene? Un valor financiero es un valor que está calculado, evaluado, ¿sí? Todo el conjunto, la sucesión de pagos, ¿sí?, a una misma época, ¿sí? Evalúo todo la renta en una misma época. Y un ejemplo de un valor financiero de la renta, el valor de la inmediata, C por A sub n, ese es el valor financiero de una renta. ¿Y cuál sería el valor económico de una renta? Un valor
en que simplemente tomo los valores del conjunto de las cuotas, ¿sí? Pero no, no los valúo o no los calculo, ¿sí? Financieramente, sino que simplemente me dedico a sumar los valores de las cuotas, ¿sí? Sin tener en cuenta la ubicación de las mismas en distintos momentos en el tiempo. Entonces, el valor económico de una renta, fíjense que dentro de todo es sencillo, es la cantidad de cuotas C multiplicado por N. ¿Sí? Si yo multiplico C por N, es el valor económico de una renta. ¿Cuál es la idea de esta pregunta o de esto que estoy planteándole y que sí no se los expliqué en la clase, estoy aprovechando para explicarlo ahora? Es decir, que diferenciemos un valor económico de un valor financiero. C por N me da el valor de todas las cuotas. Si tengo 10 cuotas de 100 pesos, ¿sí? Me va a dar 1000 pesos. ¿Sí? Ese es un valor económico. Pero nosotros no tenemos que pensar en términos económicos, tenemos que pensar en términos financieros. Y en términos financieros sabemos que el valor actual de 100 cuotas de 10 cuotas, perdón, de 100 pesos, no es igual a 1000, ¿sí? Tengo que, ¿qué cosa? Pues están ubicados en distintos momentos en el tiempo. En consecuencia, tengo que evaluarla, calcular el valor actual y eso me da un valor financiero. Entonces, un valor financiero sería C por A sub N, no C por N, ¿sí? ¿Se entendió la diferencia entre un valor económico y un valor financiero? O lo repito, Repita, por sin miedo, favor. chicos. Sí, por favor. Bien, bien. Vamos a tratar de pensar en lo siguiente. Estoy dando con un ejemplo. Tengo una renta, una sucesión de pagos, vamos a suponer 10 pagos mensuales, ¿sí? De 100 pesos cada uno. Son todos que se pagan a fin de mes 100 pesos. El valor económico está pensado, ¿sí? No considerando la diferencia, ¿sí? El valor del dinero en el tiempo, ¿sí? El valor del dinero en el tiempo. Entonces, ¿por qué? Porque no tienen todas esas cuotas, ¿sí? El mismo valor desde el punto de vista financiero. Desde el punto de vista financiero, yo lo que hago es actualizar, ¿sí? Si estoy ubicado en mi época inicial, yo lo que hago es actualizar las distintas cuotas y hago un C por un AC sub N, por un factor plural de actualización. Es un valor financiero. ¿Qué hice? ¿Sí? Calculé el valor actual considerando los intereses que están contenidos en las distintas cuotas. Las distintas cuotas tienen distintas proporción de interés. Lo que hago al hacer C por A sub N es calcular el valor, ¿sí? Teniendo en cuenta el valor del dinero en el tiempo, ¿sí? Para decirlo. Entonces sería C por A sub N, sería un valor financiero. Un valor económico no tiene en cuenta, ¿sí? Un valor económico no tiene en cuenta este valor del dinero en el tiempo, ¿sí? Y lo que se limita es a decir, bueno, son 10 cuotas de 100 pesos, multiplico 100 por 10, me da 1000, y eso es un valor económico, ¿sí? Es un valor sin tener en cuenta el valor del dinero en el tiempo, ¿sí? Simplemente se limitó a decir, bueno, sí, es una renta, es decir, son un conjunto de cuotas que las multiplico por la cantidad, ¿sí? Y me da 10%. Entonces, es un valor que no tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Sería C por N, ¿sí? O sea, 1000 por 10. Eso es 100 por 10, perdón, que es igual a 1000. Ese sería el valor económico. ¿Se entiende la diferencia entre el valor económico y el valor financiero? Uno tiene en cuenta el valor del dinero en el tiempo y el otro no. Sí, profe. ¿Estamos? Sí, profesor, está claro. Bien. Se me seca la boca, veamos. Explique en qué consiste y las características de la amortización calculadas con el método de interés simple. Método de interés simple, el método argentino. La característica en qué consiste es eh, que el interés se calcula sobre el total de la deuda todo el tiempo y en consecuencia tengo cuotas, el interés no resulta equitativo desde el punto de vista financiero, no responde al criterio de equidad financiera, la tasa de interés real como consecuencia de eso es mentirosa, es una tasa creciente, no es la que está enunciada. Es lo que hemos visto cuando vemos el método de interés simple, ¿sí? Bien, sigo porque si no, tampoco avanzamos. Saldo de dólar en la época cualquiera, en los sistemas progresivos de amortización constante, en ambos casos por el método retrospectivo. Esto es lo que ya hemos visto, que tienen que saber calcular saldos de deuda, ¿sí?
Ya esta pregunta estaba en la anterior. Ah, acá viene otra linda. Explique por qué la cuota adelantada es menor que la cuota vencida en una misma renta inmediata calculada con la misma tasa, ¿sí? Es decir, si yo tengo un mismo valor de deuda, estoy queriendo decir una misma renta inmediata, está queriendo decir el mismo valor de deuda, ¿por qué la cuota de la adelantada, ¿sí?, es menor que la cuota vencida en una inmediata, ¿sí? Si ustedes recuerdan, una renta, y esto lo ven, mejor dicho, hay que verlo de dos puntos de vista. Una, ¿sí?, despejando la cuota de vencida y despejando la cuota de una adelantada. Si ustedes recuerdan, la cuota de la adelantada tiene un 1 más i, o sea, es igual a la de la vencida por 1 más i. ¿Sí? Si yo hago el traspaso, es decir, perdón, el valor de la renta, no la cuota, el valor de la renta es igual, ¿sí? ¿A qué cosa? C por A sub n en la inmediata vencida y en el caso de la adelantada es C por A sub n por 1 más I. Cuando yo despejo el valor de la cuota, me va a quedar en un caso B por A sub n y en el otro caso me va a quedar B por A sub n y el 1 más I que estaba multiplicando pasa a ser un B minúscula de carta, ¿sí? Es decir, es 1 sobre 1 más I. En consecuencia, ese B, al ser menor que 1, me está disminuyendo el valor de la cuota. O sea, el valor de la cuota de la adelantada va a estar multiplicado por un factor 1 sobre 1 más I, que me hace que sea menor. Esa es la explicación matemática que se obtiene simplemente despejando el valor de la cuota. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el sentido, o sea, cuál es el fundamento matemático? ¿Por qué la cuota de la adelantada es menor que la cuota vencida? Porque justamente, ¿sí?, el conjunto de las cuotas, ¿sí?, el conjunto de las cuotas no necesita, ¿sí?, está en todos los casos realizando una actualización menos. Si yo necesito actualizar menos, es porque el valor de las cuotas es menor. Es decir, si yo necesito actualizar menos, en consecuencia el valor de las cuotas va a ser necesariamente menor. ¿Por qué? Porque estoy a actualizar un periodo menos todas las cuotas. Entonces, necesariamente el valor de la cuota adelantada va a ser menor que el valor de una cuota vencida. Repito, ¿por qué? ¿Sí? Porque no necesito actualizar todas las cuotas, ¿sí? Entonces, todas las cuotas van a estar actualizadas un periodo menos. En consecuencia, al no necesitar, ¿sí? Tengan en cuenta eso, al no necesitar que la cuota esté actualizada un periodo más, necesariamente la cuota de la adelantada va a ser menor que la cuota de la vencida. Profesor, ¿y ahí justificamos con el despeje de las cuotas o partimos a partir de la cuota de este sistema y del otro y por eso es menor? ¿O tenemos que Sí, demostrar todo? no, tiene que simplemente despejar el valor de la cuota, ¿sí? Ujú, Simplemente bien, despejar la cuota, pero sí explicar esto que dice, que yo entiendo que esto es lo que están pidiendo que explique de vuelta, ¿sí? ujú. Sí, yo creo que esto es lo que están pidiendo que explique de vuelta, ¿no? Así es. Este, si es esto lo que están pidiendo que explique, lo explico de vuelta. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes recuerdan, la cuota de una adelantada, ¿sí? Es decir, la primera cuota, piensen en la primera cuota, no necesito actualizar la primera cuota, ¿por qué? Porque está ubicada en el momento cero, ¿sí? Estoy pensando en una renta inmediata, ¿no? La segunda cuota necesito actualizarla a un periodo, ¿sí? Menos, nada más. Es decir, todas las cuotas se actualizan en un periodo menos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Como lo que yo estoy buscando es un valor actual, ¿sí? ¿Tá? Y si el valor actual que busco es el mismo, porque esa es la condición en la adelantada y la vencida, en este caso sean el mismo, ¿qué me lleva a que la cuota de la adelantada sea menor? En que estoy actualizando un periodo menos, ¿sí? Fíjense que el valor de la cuota con intereses incluidos, ¿sí?, va a ser mayor en la vencida. ¿Por qué? Porque voy a tener que actualizarlo un periodo más. En este caso, como tengo que actualizarlo un periodo menos, el valor de esa cuota va a ser menor. Si no estoy hablando del valor actual de la cuota, estoy el valor de la cuota, el valor total de la cuota que tiene intereses incluidos. Entonces, esos intereses, al necesitar actualizarlo menos,
¿sí? La cuota es más chica, Profe, ¿sí? ¿puede explicar la pregunta que está arriba, la segunda? Eh, Explique si en los sistemas de amortización, explique, a ver, explique, Sería la indique, segunda pregunta desde arriba. sí, explique si en los sistemas de amortización progresiva en el contante se encuentra amortizada. Ah, no lo hemos visto esa, ¿no? Perdón. Sí, la salteé. La salteé, gracias. ¿Sí? Explique si en los sistemas de amortización progresiva en el contante se encuentra amortizada la mitad de la deuda al haber transcurrido la mitad del tiempo estipulado. Justifique, ¿sí? Me están pidiendo si en el sistema francés y en el sistema alemán se encuentra amortizada la mitad de la deuda. Esto se sirve mucho los gráficos, ¿no? Para explicar los gráficos de saldo de deuda. ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes, es más, si se ayudan con el gráfico, yo tendría que volver a los gráficos de, sí, uno se acuerdan que era el convexo y el otro era el lineal. Porque obviamente y empecemos por el que sí se encuentra amortizada la mitad de la deuda. En el alemán, en el constante, sí se encuentra amortizada la mitad de la deuda. ¿Por qué? Porque la amortización, ¿sí? Es lineal, ¿sí? El valor de la amortización es constante. Entonces, si siempre voy a amortizar el mismo valor, es lógico que a la mitad del tiempo esté amortizada, ¿sí? La mitad de la deuda. ¿Ah? Sí, ¿qué pasa en la amortización progresiva? ¿Dónde está contenida la mayor porción de amortización? Está contenida, ¿sí? En las cuotas a medida que se va avanzando. Si yo divido, ¿sí? Mi tiempo en dos, la mayor porción de amortización va a estar contenida en las cuotas que están en la segunda parte, ¿sí? Y si ahí está la mayor parte de amortización, a la mitad del tiempo no va a estar, ¿sí? No va a estar amortizada la mitad de la deuda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque justamente la mayor porción de amortización está contenida en las cuotas que están en la segunda, en la segunda mitad del tiempo. Entonces, en el sistema de amortización progresivo no está amortizada la mitad de la deuda por esa cuestión. ¿Por qué? Porque la amortización está contenida en las últimas cuotas. En cambio, en el sistema de amortización constante, al ser siempre la amortización la misma, en la mitad del tiempo sí está amortizada la mitad de la deuda. Repito, ayúdense y tracen una ordenada en la gráfica de saldo de deuda del francés y del alemán y van a ver cuál es el saldo de deuda y van a ver que en un caso el saldo de deuda no llega a ser la mitad y en el otro si trazo en la mitad va a ser exactamente el valor de la deuda la mitad. ¿Se entendió eso? sí, Sí, profe. sí, se entendió. Bien. Ah, y creo que vienen preguntas, muchas preguntas están vinculadas, ¿sí? Saldo, explica en qué consiste. Explique si los sistemas, esto ya hemos visto, la amortización calculada en el método de interés simple, saldo de dólar en cualquier época, explique por qué la cuota de la entrada es menor que la de vencida, lo último que habíamos visto, y lo que viene es lo mismo, explique por qué el periodo medio de reembolso en el sistema alemán es igual a n sobre 2. ¿Qué significa el periodo medio de reembolso? Que la mitad del tiempo, ¿sí? En que se reintegra, en que se va amortizando el capital, sí, es igual a la mitad del tiempo. Es lo que estábamos explicando recién, porque la amortización es constante, ¿sí? Entonces, si al ser la amortización constante y siempre la misma, ¿sí? Si yo multiplico, esta es otra forma de verlo, si yo multiplico el total de las amortizaciones pagadas a la mitad del tiempo por la mitad del tiempo, me va a dar que es la mitad de la deuda. Bien. Explique el desarrollo de saldo de deuda en el sistema progresivo y constante, analizando retrospectiva y prospectivamente, lo que ya hemos visto. Explique qué es el fondo amortizante, ya lo hemos visto, lo reitero si quieren, y efectúe la deducción matemática del mismo, ¿sí? Se recuerdan que el fondo amortizante es T-1, es la amortización, la amortización contenida en la primera cuota en el sistema francés, el famoso T-1, ¿sí? La deducción matemática del mismo, ya hemos explicado cómo se hace, véanla, ¿sí? Luego explique utilizando un modelo matemático cómo calcularía el total amortizado en un periodo de 16 cualquiera, recurriendo al concepto del fondo amortizante, ¿sí?
Y es sencillo, ¿cómo calculo el total de la deuda? Agarro la deuda B y le resto lo que yo amorticé. ¿Y cuánto amorticé? T sub 1 más T sub 2 más T sub 3 hasta T sub 16. ¿Cómo lo puedo escribir a eso en vez de escribirlo? Pues, es decir, podrían escribirlo B menos T sub 1 más T sub 2 más T sub 3 más T sub hasta más T sub 16. Pero yo puedo escribirlo eso B menos T sub 1 por un S de 16. ¿Sí? Sí, en S de 16 es lo mismo que S T sub 1 por S de 16 es lo mismo que T sub 1 más T sub 2 más T sub 3 más T sub 4, ¿sí? Porque en vez de ser N periodos estoy llegando a 16. Si ustedes recuerdan, en el fondo, cuando yo deduzco, ¿sí? Digo que mi deuda es igual a T sub 1 por un S de N, ¿sí? En vez de ser N en este caso, ¿sí? Y como tengo amortizado 16 cuotas nada más, tengo un T sub 1 por un S de 16. Eso es lo que resto al valor de mi deuda para saber cuál es el saldo de deuda. El saldo de deuda por el total amortizado, ¿sí? El total amortizado es T sub 1 por S de 16. Y quedaría enunciado así nada más. Así nada más. Bien. Así nada más. Bien. Vamos, chicos, si tienen dudas, pregunten. Yo sé que estoy por ahí yendo rápido con la intención de cubrir la mayor cantidad de alternativas. Pero si tienen dudas, pregunten. Es más, estamos en un momento propicio para hacer, poner el freno en el acelerador. ¿Algo no les Lo ha quedado lo que claro? pasa es que como ayer usted explicó estos temas, entonces hay una idea Ah, general Yo, de dónde yo estamos entiendo que hay una parados. idea y que todavía no lo han alcanzado a preparar. Claro, pero A mí me una preocupa, idea hay de lo que uno recuerda de lo que vio ayer, entonces tan cero uno no está. Tampoco es que no, estamos al 100%, pero por una supuesto. idea hay. A mí me preocupa, estás justo dando en una cosa que me preocupa, porque este es un curso intensivo, ¿sí? Y los tiempos hay veces nos van a correr a ustedes, a mí cuando tengo que dar, preparar, corregir todo, y a ustedes cuando tengan que preparar el examen, ¿sí? Pero yo estaba pensando ayer eso que me acabas de plantear. Fíjense que tienen ustedes una semana donde es probable que estén rindiendo otra materia. Va a ser importante que el tiempito que quede hasta el lunes que viene sí le dediquen a verlo a los temas. Pero no les den demanda porque son dos temas nomás. Esta es la ventaja que tiene este curso que estamos fraccionando las cosas, ¿sí? No es que tienen que preparar todo, tienen que preparar simplemente rentas y sistemas de amortización, leerlo, estudiarlo un poco y preparar, ¿sí? Yo sé que en algunos casos, y justo venía un tema de la deducción, de la imposición, capaz que hay veces le lleva tiempo, pero no tiene que llevarlo tanto tiempo porque es sencilla la deducción, es después despejar algebraicamente una vez que uno tiene la suma de los términos de la progresión geométrica creciente, que es lo que vendría en el caso que viene, imposición. ¿Cuál es la imposición? Es una renta, una sucesión de pagos periódicos destinada, ¿sí?, a formar un capital. ¿Sí? Es aquella en la cual la época de evaluación se encuentra al final. Ese es el concepto de la imposición. Y la deducción del modelo matemático sin partir de la renta inmediata es cuando directamente hago, ¿sí? Todos los valores, llevo el valor de todas las cuotas al final, veo que es la suma de los términos de la progresión geométrica creciente y hago la deducción correspondiente. Sin embargo, en esta pregunta dice, si parto de la renta inmediata, ¿qué es lo que hago? Si parto de la renta inmediata, llego al valor de la renta inmediata. ¿El valor de la renta inmediata en qué momento está evaluado? A ver, esto sí, a ver, porque es lógica. Una renta inmediata, ¿en qué momento está evaluado? Momento inicial. En el momento inicial. ¿Qué es lo que hago si quiero conocer el valor final? Lo que hago es capitalizar. Agarro C por A sub n y lo capitalizo por 1 más I elevado a la n. ¿Sí? Es todo lo que hago. Explique esto último sin desarrollo matemático. Eso es capitalizar sin desarrollo matemático, es capitalizar el valor de la renta inmediata y llego al valor de la imposición. Sí, con modelo matemático, ¿qué va a pasar? Que voy a simplificar el 1 más i elevado a la n que hay en el denominador de la inmediata con el 1 más i a la n de la capitalización y ahí me va a quedar el valor de la imposición. ¿Sí? Esa es la pregunta esa, ¿sí? ¿Ah?
Vamos, chicos, yo sé que estoy, eh, como me decían recién, y ustedes todavía no han visto, y capaz que estoy yo el acelerado y ustedes se generan. La idea no es que se les generen dudas, sino, a ver, yo le estoy diciendo un poco cuál es la solución para que después ustedes cuando estudien digan, ah, esto es lo que pasaba, ¿sí? Capaz que no han tenido tiempo todavía de verlo a todos los temas, ¿sí? Pero sí, como decían recién, tienen una idea y van viendo qué es lo que, por lo menos tratando de entender las respuestas. ¿Tá? Voy al último de esta diapositiva y dice, se toma una deuda de una empresa constructora, estando previsto cancelarla en F cuotas periódicas. Indique qué modelo matemático aplica esta operación y realice la deducción matemática del mismo. ¿Sí? Si tomo una deuda, acá estos casos están saliendo, se parecen más a los que salen ahora, ¿sí? ¿Qué tipo de renta es? Estoy tomando una deuda y tengo previsto cancelar esa deuda que tomo hoy día en F cuotas periódicas. ¿Qué tipo de renta es? Ah, perdón, antes me están pidiendo que vuelva a la pregunta anterior. Vuelvo a la anterior, ¿sí? ¿Qué pasa si parto de la renta inmediata? ¿Sí? Vuelvo al tema de la imposición. ¿Qué es lo que hago para llegar al modelo de la imposición si parto de la renta inmediata? Yo si parto de la renta inmediata, ¿dónde estoy ubicado en la renta inmediata? En la renta inmediata, mi época de evaluación es mi época inicial y el modelito es el famoso C por A sub n. Mi deuda, el valor de la deuda en el momento cero es C por A sub n. ¿Qué es lo que hago si pretendo llegar a mi valor final? A ese valor que ya es el valor actual de todas las cuotas, del conjunto de las cuotas, lo Lo puedo en una capitaliza. operación financiera simple capitalizar hasta el final. O sea, agarro C por A sub n y lo capitalizo por 1 más I elevado a la n. Lo estoy llevando a ese valor, que es el valor del conjunto de las cuotas, lo estoy capitalizando y llevando al final. O sea, hago por 1 más I a la n. Entonces, ¿qué es lo que hago? Es capitalizar hasta mi época de evaluación de la imposición, que es mi época final. ¿Sí? Profe, pero ahí dice sin desarrollo matemático, lo Bueno, sin explicamos lo desarrollo matemático no significa que no pueda decir que lo que hago es multiplicar por 1 más i a la n, ¿sí? Ujú. Eso sí, podrían decir capitalizo hasta mi época final, eso es lo que podría, capitalizo el valor de la inmediata hasta mi época final, ahí ni siquiera multiplico por 1 más i a la n, si dicen eso ya están respondiendo, pero queda mucho más claro decir capitalizo hasta mi época final, es decir, el valor actual lo multiplico por 1 más i elevado a la n, ¿sí? Bien. ¿Está? ¿Se entendió ahora qué es lo que hago para llegar al valor de la imposición sin partir partiendo, perdón, de la renta inmediata, sino como un desarrollo independiente, que es lo que generalmente pedimos, que es toda la deducción de la imposición, ¿sí? Es decir, hay dos formas de calcular el valor de una imposición. Es sin partir de la renta inmediata, o sea, llevando todo el valor de toda la cuota al final y haciendo la deducción matemática, o partiendo de la renta inmediata, que es agarrar el valor de la renta inmediata y capitalizarlo hasta mi época de evaluación al final. Profe, la respuesta de la última pregunta sería una renta inmediata vencida. Perdón, voy a la pregunta. Ah, sí, al de los que estábamos viendo. Sí, sí, efectivamente es eso, ¿sí? Es una renta inmediata vencida. Lo que tengo acá, la pregunta era, si tomo una empresa constructora, una deuda, y está previsto cancelar en F cuotas periódicas, ¿sí? Indique qué modelo matemático aplica esa operación. Es una renta inmediata vencida, porque he tomado una deuda. La deuda está ubicada en mi época inicial, donde yo he tomado la deuda, y las cuotas van a ser F cuotas que me van a cancelar esa deuda. Entonces, la renta que está involucrada en esta pregunta es una renta inmediata vencida y le están pidiendo que aparte realice la deducción matemática de esa renta inmediata vencida, ¿sí? Ustedes tienen dos deducciones que van a tener que saber, ¿sí? La de la renta inmediata vencida y la de la imposición. La de la imposición sin partir de la renta inmediata, o sea, llevando todos los valores al final. Son las dos que están, yo las subí a mano, están subidas
en las filminas que hemos dado en clase, ¿sí? Sí, hay dos también subidas a mano que son las fraccionarias, pero esas son las que tienen que traer ustedes explicadas y desarrolladas, ¿sí? Pero las dos primeras, son la de la renta inmediata vencida y la de la imposición. Esas las tienen que saber. Profe, si en la primera parte diría algo como que se hizo un pago, ahí nos daríamos cuenta que es adelantada, digamos, en vez de vencida. Ah, que se realizó un pago, sí, sí, podría agregarle yo que sí. Estaba previsto que se hagan F cuotas periódicas, habiéndose realizado al momento de contraer la deuda un pago, ¿sí? El primer pago. Si me dicen eso, es adelantada, ¿sí? Pero no le vamos a complicar tanto la vida, para que identifiquen rápidamente la renta. ¿Está? Chicos, ¿cómo vamos? ¿Está sirviendo? ¿Está siendo útil? La idea era que esto les sea útil y que no, perdón, dos cosas no quiero, que los confunde y que los asuste. No, profe, está siendo bastante útil. Yo no quiero ni que los confunda ni que los asuste. Tengo miedo que queden asustados porque, como decían, todavía no han terminado de verlo al tema, entonces de repente se pueden asustar. La idea es simplemente darles una guía de cómo pueden ser los casos y a dónde, dónde pueden encontrar las respuestas, ¿sí? ¿Está? Sigo con otra. Diapositiva tengo un montón, pero no sé si voy a alcanzar a verlas todas, pero vamos a tratar de ir avanzando y verlas a todas. Fíjense lo que me dice en este método de interés cargado argentino de amortización. Explique las principales características, ahí tienen que ver cuáles son las características. A mí me parece importante que señalen dos cosas, ¿sí? Primero, que no respeta un criterio de equidad financiera porque no está tomando para calcular el interés del saldo de deuda, sino que el interés se ha calculado sobre el total de la deuda a través del método de interés simple. Y que la consecuencia inmediata, ¿sí? Es que tengo una tasa de interés enunciada que es falsa porque en realidad la tasa de interés real es creciente. Sí, eso tiene que ver con lo que vamos a responder a lo que sigue. Pero esas son las principales características. Después tiene, como yo digo, les decía ayer cuando veíamos esto, sí tiene otras características que yo digo que son matemáticas y casuales. La cuota, la amortización es igual a la amortización del alemán, es decir, porque es B sobre N. La cuota total es constante, como en el francés. Entonces, esas características son casuales, ¿sí? Pero el tema es que tienen la gran diferencia esta de que no respetar el criterio de equidad financiera. Entonces, eso es cuando ustedes hablan de este método, ¿sí? Y acá un poco había una pregunta medio capciosa, pero recién se las respondí no sé si ustedes se habrán dado cuenta en la respuesta. Me informa que la tasa periódica es de 0,125. ¿Qué le diría usted? ¿Qué les dirían ustedes cuando le dicen que la tasa periódica es de 0,125? Recién les di la respuesta, chicos. Que Recién no es les... la tasa real que se le está aplicando. Exactamente, que le están mintiendo la tasa, que no es la tasa real que me están aplicando. Eso es lo que tendría que decirle, ¿sí? ¿Está? ¿Se entendió? ¿O ¿Por qué le estamos diciendo eso? Porque realmente no es la tasa real en este sistema, la tasa que me están enunciando, ¿sí? Y después no es la tasa que realmente me están cobrando, ¿sí? No es la tasa que me están cobrando. ¿Ah? Bien, sigo entonces. Fondo de amortización, ya lo hemos visto, concepto, de tanto repetirlo ahora es la amortización, la primera cuota de amortización en el sistema francés o la amortización contenida en la primera cuota en el sistema francés. Explique cómo se calcula. Bueno, está el desarrollo matemático en las filminas, ¿sí? Renta fraccionaria con capitalización entera, esta lo tiene que traer hecho, así que no,
no avanzo, simplemente tengan en cuenta que al hablar de renta fraccionaria o renta subperiódica con capitalización entera, lo que estoy fraccionando es la cuota. Acuérdense que ese es el caso ese, ¿sí? Y que lo que llego finalmente es una capitalización con tasa I. ¿Sí? En lo que ustedes tienen que traer también graficado, ¿no? Bien, Sí. veamos la que sigue. Al obtener un préstamo, me dan la alternativa de elegir el sistema de amortización a utilizar, ¿sí? Mis previsiones me indican que en mi flujo de fondo tendré menos disponibilidad, o sea, cada vez menos plata, en el más largo plazo. Ante ello indique y explique motivos de cuál sistema elegiría, desarrollando las características y modelos matemáticos del mismo, todos incluidos saldo de deuda en el gráfico, ¿sí? O sea, estamos pidiendo que desarrollen todo un sistema, pero primero tenemos que decir cuál sistema es. ¿En qué sistema estoy ubicado si me plantean esto? Chicos, ¿se anima alguien a arriesgar un sistema? Al decir mi flujo de fondo, ¿a qué se están refiriendo? A la plata que voy a tener que disponer. Claro, para pagar las cuotas y el interés. Bueno, o Y yo sea, para diría un pagar, pa- francés, pero también me entra la duda si no sería un americano. te entró la duda de los dos que no son, te aplico. ¿Te das cuenta? Porque, Está porque bueno el que te alemán es explique. constante, entonces necesito el idioma No, mover pero todos el los flujo de meses. fondo, ¿a qué está referido? ¿A la amortización o a la cuota total? Es decir, mi Cuota flujo de total. fondo es la plata que voy a tener que disponer. Y lo que voy a tener que Claro. disponer es para pagar la cuota total, no es para pagar la amortización. ¿Sí? ¿Ves qué lindo que está? ¿Ves? Me gusta que digan eso ahora porque así lo razonamos juntos. Es decir, cuando hablamos de flujo de fondos, ¿sí? Estoy hablando de la plata que voy a disponer para pagar la cuota C, no la parte de T. Porque si yo no pago solamente la parte de sí, me diferencia los sistemas de amortización que cómo es la amortización, si es constante o es creciente, pero lo que yo termino pagando, lo que sale de mi bolsillo es el valor de C, ¿sí? Entonces, ¿en qué caso, en qué sistema mi cuota, ¿sí? Va a ir disminuyendo con el tiempo? ¿Por qué? Porque voy a tener menos disponibilidad. ¿En cuál sistema mi cuota total es decreciente? Esa es la pregunta que tendría que hacerme, ¿sí? ¿Y en qué sistema mi cuota total es decreciente? En el alemán, ¿sí? En el alemán. ¿Se entendió el razonamiento o no? Si no, lo repito. Profe, ¿y por qué Pero no en el sería el alemán que no americano es ahí? constante la cuota. No, chicos, la cuota de amortización es constante en el alemán. Ah, Algo me preguntaba también un alumno antes, ¿cuál era la pregunta? Perdón, porque se han superpuesto. Sí, ¿por qué no se podría aplicar el alemán, no, el americano, para pagar solamente intereses e ir acumulando con el fondo? Perdón, a veces no está clara la voz que sale. ¿Podés Sí, repetirme? sí. ¿Por qué no se usaría el americano? ¿Por qué no se usaría el americano? ¿Por qué? Porque en el americano mi disponibilidad, la disponibilidad periódica también va a ser a la larga constante, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo voy a calcular, fíjate que en el americano, la plata que yo voy a disponer, una parte para pagar los intereses, ¿no es cierto? ¿Sí? Que va a ser constante, porque pago los intereses de una cuota obligatoria, ¿sí? Que es la deuda. Ese valor va a ser constante siempre. Y la cuota que yo determine como cuota voluntaria también va a ser constante. En definitiva, la plata que yo voy a disponer en el tiempo va a tener que ser siempre la misma, ¿sí? Porque voy a sumar mi cuota obligatoria más mi cuota voluntaria y va a ser siempre la misma. Y acá lo que me están planteando es que no voy a tener siempre la misma plata. Lo que me están planteando es que la disponibilidad, ¿sí? Va a ir disminuyendo, la plata que voy a disponer va a ser cada vez menos a medida que pase el tiempo, ¿está? Entonces, ¿cuál es el único sistema en el cual yo voy a disponer de menos plata a medida que pase el tiempo? ¿Sí? Aquel que tiene la cuota total, o sea, el conjunto C, ¿sí?
que va disminuyendo. Y el único en el que disminuye C es el alemán. Por eso aquí sí hay una única respuesta posible respecto a qué sistema, ¿sí? Porque en los otros la disponibilidad periódica es constante, ¿sí? En todos los sistemas la disponibilidad periódica es constante, incluso en el americano, donde tengo una cuota obligatoria y una cuota voluntaria, ¿sí? ¿Se entendió la respuesta o no? O si están de acuerdo con la respuesta. Capaz que no están convencidos. Habría que verla, profe. A ver, Nos confunde lo que el T es constante, ¿no? Eso no está claro, lo confundiendo. confunde que T es constante. T no es, en este caso lo que necesitamos que varíe no es el T, sino que lo que varía es C, porque al hablar de la disponibilidad estoy hablando de lo que yo voy a disponer para pagar C, para pagar mi cuota, ¿sí? Lo que voy a tener que disponer para pagar mi cuota y lo que voy a tener que disponer y que mi cuota va disminuyendo es en el alemán, ¿sí? Y no es que, a ver, y alguien, vuelvo a la idea de por qué han pensado en el americano. Han pensado en el americano porque mi cuota voluntaria no es obligatoria, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Si no es obligatoria y yo en algún momento no la pago, en algún momento voy a tener que hacer algún desembolso o alguna plata para llegar a formar mi capital al final. Para eso existe el americano. Y si me están diciendo que en algún momento voy a tener que hacer un desembolso, ¿sí? No voy a poder hacerlo si mi disponibilidad en el largo plazo va a ser menor. ¿Sí? La única que en este caso plantea una variación de cuota total es el alemán. ¿Estamos, chicos? Si no están convencidos, lo dejo para que lo piensen. Esto va a estar subido, ¿no? Todos los casos, los subo, no sé si ya los he subido inclusive ¿sí? A la plataforma. ¿Sí? Bien. Avancemos, profe, lo vamos a ver ese tema. Lo van a ver, no tan convencidos. Me gusta que por lo menos lo vean. Dice, transcurrido P de mis n periodos correspondientes a un préstamo tomado en el sistema de amortización progresivo, se pide que indique cómo calcularía el saldo de deuda tanto proyectiva como retrospectivamente, explique y desarrolle algebraicamente. Esto tiene que ver con el saldo de deuda del francés. Hay dos métodos, el proyectivo y el retrospectivo, y es el saldo en una deuda en un periodo K cualquiera, nada más que acá en un periodo P cualquiera, está en la FINMINA la forma de calcular. Es fácil, hago un recordatorio de esto, ¿sí? En el proyectivo, o sea, mirando hacia adelante, calculo en el sistema francés, ¿sí? El valor actual de las cuotas pendientes, ¿se acuerdan? C por A sub n menos K, ¿sí? Y en el caso retrospectivo, al valor de mi deuda le resto, perdón, las amortizaciones ya realizadas, ¿sí? Que sería un T sub 1 por un S hasta la época que yo estoy calculando, que sería un SDP en vez de un SDK. O sea, B menos T sub 1 por SDP. ¿Qué es SDP? ¿Sí? Son los pagos de T sub 1 más T sub 2 más T sub T más hasta T sub P. ¿Sí? O sea, le resto a mi deuda de capital B, le resto los pagos de capital T sub 1, T sub 2, T sub T, T sub 4 hasta T sub P. ¿Sí? Si no lo entienden como T sub 1 por SDP, que yo sé que le está costando un poquito, ¿sí? No va a estar mal si ponen B menos T sub 1 menos T sub 2 menos T sub 3 hasta T sub menos T sub P. Pero sería bueno que entiendan que eso T sub 1 más T sub 2 más T sub 3 hasta más T sub P no es otra cosa que un T sub 1, ¿sí? Con una imposición, con un factor de una I que es un factor de crecimiento, ¿sí? Una imposición de P términos, ¿sí? Bien, y la que viene también en el saldo de deuda de lo mismo, pero acá de vuelta vamos a razonarlo. Realizo la compra de un terreno a amortizarse en 36 cuotas mensuales. En mi presupuesto preveo una disponibilidad periódica constante para esos meses.
Indique qué sistema de amortización elegiría, indicando para el mismo cómo calcular los saldos de deuda tanto proyectiva como retrospectivamente al transcurrir 16 meses. Acá el P es igual a 16. ¿Sí? ¿Qué sistema de amortización es el que utilizarían? ¿Francés? Sí, efectivamente es el francés. ¿Por qué? Porque también estamos hablando de mi disponibilidad periódica. No confundamos cuota con amortización. La disponibilidad está referida a la cuota total, ¿sí? Y mi cuota total, si yo preveo que va a ser constante, en el sistema en que tengo una cuota constante, es en el sistema francés. ¿Está? Alguien podría decirme, en el americano también voy a tener una disponibilidad constante y me mató, ¿sí? Pero básicamente el sistema, es decir, no se olviden que de todos modos, y la idea acá es ir pagando mensualmente, e ir amortizando. Y si quiero ir amortizando, ¿sí? En vez del americano, voy a utilizar directamente el francés, ¿sí? Porque en el americano voy a cancelar mi deuda al final. A pesar de que voy a tener que una disponibilidad constante, no voy a ir amortizando, ¿sí? ¿Tá? Y me resulta más caro, y si tengo la disponibilidad periódica, uso el francés directamente, ¿sí? ¿Tá? ¿Se entendió este punto? Si no, también los dejo para que lo razonen y lo piensen, pero es el razonamiento distinto al de arriba, en el sentido que antes voy a tener menos disponibilidad periódica, y cuando hablo de disponibilidad periódica del flujo de fondo, tengo que comparar con la cuota total, ¿sí? Bien. Sigo, chicos, porque si no, no avanzamos. Explique en qué caso no se mantiene la equidad financiera al amortizarse periódicamente una deuda. Justifique e indique qué recomendación realizaría. ¿En qué caso no se mantiene la equidad financiera? En el sistema argentino. En el método argentino no se mantiene la equidad financiera, exactamente, ¿sí? ¿Está? Y la recomendación que yo realizaría es que no utilice ese método, ¿sí? Que busque, ¿sí? Amortizar con algún otro sistema de amortización. Y repito, porque no se mantiene la equidad financiera, por las dudas para que les quede claro. ¿Por qué? Porque no está cobrándose el interés sobre lo que realmente debo, o sobre saldo de deuda, sino que me están cobrando un interés sobre el total de mi deuda, ¿sí? ¿Está? Si no están reconociendo los pagos de la amortización que yo estoy haciendo del capital, ¿sí? Bien, sigo con otro. Dice, se otorga una beneficiosa concesión a una empresa petrolera, la que deberá pagar un canon de explotación luego de transcurrido un periodo de T años, en lo que se prevé los pozos comenzarán a producir. Usted debe indicar cuál modelo matemático es representativo de esta realidad económico-financiera del pago del canon y realizar la deducción matemática del mismo. ¿Qué tipo de renta es esta? Lo leo de vuelta, chicos. Una renta Fíjense, diferida. exactamente, es una renta diferida. ¿Por qué? Porque en realidad el pago periódico del canon se va a hacer luego de transcurrido 3 años, ¿está? Luego de transcurrido, en vez de K, acá estamos poniendo T, y recién a partir de ahí se va a pagar el canon, ¿sí? ¿Está? Entonces responde a una renta diferida, ¿sí? Y cuando se pide realizar la deducción matemática, el mismo no es, básicamente hacen la de la inmediata y actualizan el valor hasta mi época de evaluación, que son T periodos antes, o sea, actualizo por T periodos. ¿Estamos de acuerdo que se identificó fácil esto o no lo lograron ver a que era una renta diferida? Sí, porque cuando dice que transcurre un periodo de T años,
no hay producción, entonces solamente se ve el pago del canon se inicia en un tiempo posterior al inicio, así Bien, que está bien. ¿Y cuál es la renta? Pues me asustó lo que estabas diciendo al principio, después lo has solucionado. ¿Cuál es la renta? El pago del canon. El canon que se va a claro, pagar periódicamente es la renta, es la sucesión de pagos periódicos, es el pago del canon. Pero ese pago del canon no se va a hacer sino hasta que empiece a producir luego de T años. claro. ¿Sí? Pero no significa que no se deberían cobrar intereses. Recuerden que en una diferida, en el periodo de diferimiento, hay intereses, ¿sí? ¿Está? Es decir, no hay pagos periódicos, pero hay intereses en ese periodo, en esos T periodos. Por eso, cuando yo calculo el valor de una renta diferido, lo actualizo, ¿sí? Con una tasa de interés. ¿Por qué? Porque sí hay intereses en ese periodo. Lo que no hay es pagos. Bien. Sigo con la última de acá. Cuota del sistema de amortización constante, o sea, del alemán. Esa es la que ya tienen que traer hecha, chicos, ¿sí? Es una de las cosas que tienen que traer. Deducción y desarrollo matemático del mismo, está bien. Indica asimismo si en este sistema se respeta el postulado de equidad financiera, ¿sí? Y si también si usted conoce alguno en que ello no ocurra, bueno, es decir, sí, en el sistema alemán sí se respeta el criterio de equidad financiera porque el interés se calcula sobre saldo de deuda y sí conocemos el método argentino en el que no se respeta ese criterio porque no se calcula sobre saldo de deuda, ¿sí? Bien. Paso a la que sigue. Yo creo que sí vamos a terminar porque ¿cuántas filminas tengo? Tengo 8. No sé si llego. Vamos por la cuarta recién, chicos. Vamos a ver si en algún momento salteamos alguna y llegamos a la de los últimos términos o vamos más rápido. Vamos a empezar a acelerar a ver si llegamos a ver todo. A efecto de cambiar el montacarga de una empresa, se solicitó al gerente financiero que tome los recaudos correspondientes para adquirirla dentro de un año. Usted debe indicar cuál modelo matemático es representativo de esta realidad económico-financiera y realizar la deducción matemática del mismo, ¿sí? Y sí, estas son situaciones reales. Le han dicho al gerente, dentro de un año vamos a comprar montacarga. ¿Qué hago? ¿Sí? ¿Qué harían ustedes? Bueno, voy constituyendo un fondo. ¿Con qué renta se constituye un fondo? ¿Sí? Con una imposición. Y esa es la deducción que tienen que realizar. ¿Eh? ¿Está? Y sí, no estaba tan difícil, esa también no la han contestado muchas veces, ¿sí? Si yo estoy buscando constituir un fondo, recuerden que tengo el recurso de la imposición, ¿sí? Si pretendo constituir, en otros casos estaba más claro, hay casos parecidos, pero está más claro todavía la búsqueda, ¿sí? Veamos esta, esta. En una imposición para un mismo valor final y para una misma tasa de interés, ¿cuál cuota es mayor? ¿La de una imposición vencida o la de una imposición adelantada? Justifique financiera y matemáticamente. ¿Sí? Vamos a ver cómo justificamos matemáticamente primero. ¿Qué es lo que hago? Despejo el valor de la cuota, chicos. ¿Sí? Recuerden que cuando tengo que comparar cuotas, y decir, cuando me hacen una comparación, lo primero que hago, y ya tengo una gran ayuda para después pensarlo por lo menos, es agarrar y despejar el valor de la cuota. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, la cuota de una imposición, estamos hablando de la cuota de una imposición donde multiplico el valor es decir, el valor final que yo obtengo es igual a C por S de N, ¿sí? Con lo cual el valor de la cuota es igual al valor que yo, a mi valor final por S de N a la menos 1. Eso es en la vencida. Y en la adelantada, ¿qué es lo que pasa? En la adelantada tengo eso mismo, el valor de mi deuda va a ser lo mismo por 1 más I. Y en la cuota S1 más I que se multiplica para una adelantada, en la cuota, al deducir la cuota, S1 más I pasa como un B, ¿sí? O sea, como un factor que es menor a 1. ¿Qué es lo que hace ese factor menor a 1 en el valor de la cuota? Lo que hace ese valor menor a 1 en la cuota, al multiplicar cualquier valor por un valor menor que 1, me la disminuye, ¿o no? ¿Sí? Si yo multiplico 10 por 1 no es lo mismo que multiplicar 10 por 0,90 porque me da un valor menor. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el valor de la cuota
de una imposición, acuérdense que estoy en el modelo de la imposición, estoy multiplicando por un B. Entonces el valor de la cuota de la adelantada, de eso lo ven matemáticamente al hacer el traspaso, se van a dar que el valor de la imposición adelantada es menor. Ahora, financieramente, ¿por qué eh, por qué es menor el valor de la cuota adelantada? A ver, perdón. ¿Cómo lo puedo explicar? ¿Por qué es menor? Quiero ser claro en esto. Es menor porque la última cuota también gana intereses, porque todas las cuotas están ganando un interés más, un periodo, una capitalización más. Todas las cuotas están ganando una capitalización más. Si capitalizo una vez más y es para obtener el mismo valor final, ¿sí? Necesariamente la cuota que yo voy a tener que colocar para llegar a ese valor final, ¿sí? Va a ser menor. ¿Por qué? Porque están teniendo una capitalización más. No sé si se entendió esto. Esa es la explicación financiera. Matemáticamente le va a dar rápido al despejar el valor de la cuota. La justificación financiera es la que acabo de decir y repito. Si todas las cuotas están ganando un interés más, en consecuencia, ¿sí? Al ganar más intereses, el valor de la cuota es menor. Sí se entiende, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Bien. Yo tengo mis dudas, por ahí me quedo callado, chicos, y me queda la duda si están entendiendo, porque no sé si he sido claro o si han logrado ubicar. Dice, una empresa constructora, sigo, está por tomar un préstamo a 36 meses, ofreciendo a la entidad financiera que se amortice por el sistema de amortización progresivo o el constante, o uno de los dos, a elección del tomador del crédito, ambos con la misma tasa de interés. Usted debe asesorar sobre la conveniencia o no del sistema a utilizar, conociendo que conforme al flujo de fondos, de vuelta estamos en algo parecido, es intención de la empresa cancelar el préstamo anticipadamente en el mes 12. Realice un informe justificando su propuesta. Esto tiene que ver con el saldo de deuda, ¿sí? Es decir, ¿qué significa que voy a cancelar anticipadamente? ¿Sí? Que el saldo de deuda va a ser mayor o menor, ¿sí? A ese momento, ¿sí? Entonces, si yo pretendo cancelar anticipadamente, vamos a ver, ¿sí? ¿En qué caso la disponibilidad que voy a tener, en qué sistema la plata que voy a tener que disponer va a ser mayor? Recuerden el saldo de deuda. Estoy ayudando a que lo razonemos a este. Tengo que tomar un crédito, ¿sí? Puedo usar progresivo o sea, francés o puedo usar alemán, ¿sí? Y tengo previsto cancelarlo antes de tiempo, ¿sí? Tengo previsto en qué sistema voy a tener que tener menos plata al momento de la cancelación. En el En el alemán. alemán, Por supuesto, en el alemán. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya va a estar cancelada una parte mayor de la deuda que en el francés. En el francés, ¿sí? Voy a tener cancelada una parte menor de la deuda. ¿Está? Se ve que lo han razonado bien y rápido, ¿sí? Bien. Eso ven que, aparte, cuando piensen estos, acuérdense los dos grafiquitos de saldo de deuda, piensen que están ubicados, ni siquiera en la mitad acá, están ubicados en la primera parte, dividan en tres partes y ahí está ubicado. Obviamente el saldo de deuda va a ser, lo que yo debo va a ser mayor en el francés. ¿Por qué? Porque he ido amortizando menos, ¿sí? ¿Está? Bien. Voy al que sigue. Al comprarse un termotanque en 24 cuotas adelantadas, se desea saber el valor de mi deuda luego de abonada 8 de esas cuotas. Usted debe señalar, recurriendo a la clasificación de renta, cuál es el modelo que utilizaría, ¿sí? Bueno, es decir, si yo compré un termotanque con la deuda, es una renta inmediata, he abonado 8 cuotas y bueno, y veo cuál es el saldo de deuda y puedo ver en función de lo que yo ya pagué o en función de lo que me falta pagar, calcular el saldo de deuda en el sistema, en una, de una, este,
perdón, ¿tá? El saldo de deuda, sea por francés o sea por el alemán, o directamente, si pienso en una renta, porque están pidiendo que lo hagan en función de una renta, ¿cómo calculo el valor de una renta, el saldo de deuda en la renta? ¿Cómo calculo el valor de una renta inmediata? Lo que me queda a pagar, si eran 24 y abonado 8, el valor actual de las 16 cuotas pendientes, o sea, un C por una de 16 me da el valor de mi deuda, ¿sí? ¿Se entendió este último? No, tengo la sensación que no. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe, sí se entendió. ¿Seguro? Fíjense que en una situación práctica concreta, ¿cómo calculo el valor de la deuda? Y bueno, sabiendo la tasa de interés, que seguramente las empresas que venden termotanque no dicen cuál es el que está porque es implícito, pero bueno, si yo conozco la tasa de interés, puedo calcular el saldo de deuda. ¿Sí? Bien. Bien, el que sigue, indica en qué sistema de amortización de deuda se cancela la mitad, habiendo transcurrido la mitad del tiempo, el alemán. Explicando también por qué ello no sucede en los otros sistemas de amortización. Y no sucede en el otro sistema de amortización, en el francés, ¿por qué? Porque la mayor parte se amortiza al final. Y en los otros, en el americano, porque de hecho yo no he pagado nada todavía. Sí, sino que lo pago al final. Realice para el sistema elegido la deducción matemática hasta arribar a la forma de la cuota en un periodo K cualquiera, que es la cuota del alemán, la cuota del constante, que es la que tienen que traer ustedes ya desarrollada. Grafique el saldo de deuda. El saldo de deuda es lineal este, en el sistema alemán, ¿sí? Veamos este. A efecto de adquirir un bien de uso, se resuelve recurrir a un plan de ahorro inicial con cancelación posterior del saldo también en cuota. Usted debe indicar cuál es el modelo matemático en un solo modelo y cuáles son los tipos de renta involucrados si el ahorro durante 12 meses me permite cancelar el 40% del bien y el saldo se cancela en 24 cuotas, en 24 meses, luego de 6 meses de gracia. Las tasas consideradas son mensuales y obviamente no son las mismas para cada etapa. Debe también realizar la deducción matemática de la primera de las rentas involucradas. A ver, esto ustedes, si se lo damos para un caso práctico, cuando están regularizando, lo resuelven. Se lo pedimos en un examen final y parece que se han olvidado de todo, ¿sí? Estos son los famosos casos de planes de ahorro previo, ¿sí? Donde durante los 12 primeros meses, ¿qué tipo de renta hago? ¿Qué hago al ahorrar, digamos? ¿Sí? Una imposición. Una imposición, exactamente, ¿sí? Y ahorré ahí el 40% de bien. Y el saldo se cancela, ¿sí? Generalmente con un tipo de renta que acá le hemos agregado una cuestión más, que en 24 meses, pero en 6 meses de gracia. La parte en que después voy a cancelar qué tipo de renta es decir, lo que me queda. Diferida. Una diferida, exactamente, ¿sí? Las tasas consideradas. Entonces, eso es lo que tengo que explicar y es el modelo. No son las mismas para cada etapa. Debe también realizar la deducción matemática para primero la renta involucrada, o sea, para la imposición. ¿Está? Eso es un poco. Ustedes resolvían estos planes, estos casos de ahorro previo en los casos prácticos, ¿sí? Pero de todos modos está fácil de identificar. La parte del ahorro inicial es imposición. La parte de la cancelación de la deuda es una renta, en este caso no es inmediata, es una renta diferida. ¿Sí? Lo que viene, la pregunta que viene, ya lo hemos visto reiteradamente, explique para qué caso no se mantiene la equidad financiera al amortizarse periódicamente una deuda, ¿sí? Que es el método de interés cargado, el mal llamado método argentino, justifica e indique qué recomendación realizaría. Creo que ya hemos visto un caso así. Cambiemos de sistema. Chicos, voy a irme directamente a las últimas preguntas porque tengo miedo de que no las veamos. Son las más actuales, digamos, de los exámenes. ¿Sí? ¿Está? Vamos hasta acá, chicos. Insisto, espero que les esté sirviendo, que no les esté asustando, al contrario, sino que lo esté guiando hacia dónde vamos. ¿Sí? Eh,
Lo que viene, veamos qué dice. Deducción de la fórmula de una imposición sin partir de la renta inmediata. Recuerden que sin partir de la renta inmediata significa que tengo que capitalizar el valor de todas las cuotas hasta el final y hacer la deducción de la progresión geométrica creciente. Doy un ejemplo práctico en el que se utilizaría el modelo de una imposición. Y cualquier ahorro, chico, es un ejemplo práctico, ¿sí? ¿Ah? Cualquier ahorro que yo realice, ¿sí? Realizando eh, colocaciones mensuales, pues se llama imposición, pues voy imponiendo mensualmente cuotas, ¿sí? Es un ejemplo práctico. Sigo con esta. ¿De qué tipo de renta estoy hablando? Si me dicen que previo al pago de las cuotas iguales, vencidas y consecutivas, existe un periodo de gracia. Explique qué significa ello y deduzca el modelo matemático. Si entiende que es necesario previamente realizar la deducción de otro tipo de renta, debe hacerlo. A ver, alguien que me explique esto. Está Es una fácil. diferida. Es una diferida, exactamente. Es una diferida, ¿sí? Y en consecuencia hago la deducción del modelo matemático. Si entiende que es necesario realizar la deducción de otro tipo de renta, está referido a que hago primero la deducción de la inmediata y después actualizo hasta mi época de evaluación. Eso es lo que está, si entiende que es necesario previamente realizar otro tipo de deducción, es la deducción de la inmediata y después actualizo hasta mi época de evaluación al ser una diferida. ¿Sí? Sigo, explique claramente y en forma completa qué pasos debo seguir si aplicando el sistema americano de amortización y en la constitución del fondo destinado a cancelar la deuda, se produce al cabo de J periodo, J es menor al tiempo final, una variación en la tasa de interés pasiva. Puedo explicar lo solicitado utilizando también una ecuación. Estamos fracasando en y esta está planteada como uno de los puntos que ustedes tienen que traer desarrollados, ¿sí? ¿Está? ¿Qué es lo que en realidad van a hacer? Y lo que tengo que hacer es recalcular mi cuota voluntaria, pero para recalcular mi cuota voluntaria voy a agarrar lo que ya ahorré, lo voy a capitalizar, lo voy a restar de lo que tengo que juntar y voy a recalcular mi cuota voluntaria, ¿sí? Y lo dije muy rápido. ¿Sí? Esto lo tienen que traer hecho, chicos. Por eso se lo digo rápido, como para que lo piensen ustedes. Piensen que tengo que recalcular mi cuota voluntaria. ¿Cómo lo recalculo? Repito, agarro lo que tengo que juntar, mi valor de mi deuda, que la voy a cancelar al final, le resto lo que ya ahorré, pero lo capitalizo hasta el final. ¿Por qué? Porque hasta el final va a seguir estando esa plata en el banco y recalculo, ¿sí?, mi cuota voluntaria. Recuerden que hay dos tasas que tienen que diferenciarlo en un modelo, ¿sí?, a las dos tasas, la tasa con la que yo ahorro al principio, ¿sí?, ¿tá?, y la tasa nueva. Profe, lo ya ahorrado, cuando sí continúa capitalizando, ¿ese también cambiaba la tasa o se mantenía Sí, la bueno, tasa? porque no, sí, lo ya ahorrado, lo que ahorré al principio es con la tasa inicial, pero lo ya ahorrado, cuando y sigue estando en el banco, si cambió la tasa, va a capitalizarse a la nueva tasa, ¿sí? Ah, ok, sí, sí. No me podía acordar de eso. Bien, Gracias. vamos a otra pregunta. ¿Cuál cuota es mayor, la de una renta inmediata vencida o la de una renta diferida vencida? Justifique financiera y matemáticamente. Esto el otro día en la clase que hemos dado de renta lo hemos dicho, ¿sí? Es lógico que sea mayor, ¿sí?, la cuota de una renta diferida vencida. Primero, ya les dije, matemáticamente, antes que nada, ¿sí?, despejen el valor de la cuota. ¿Sí? Matemáticamente y ya van a tener una guía. ¿Y por qué es mayor? La explicación es más sencilla desde el punto de vista financiero. ¿Por qué? Porque durante el periodo del diferimiento hay intereses, ¿sí? No significa que no haya cuota, no significa que no haya intereses. ¿Qué va a pasar? Que esos intereses del periodo de diferimiento terminan repercutiendo y aumentando el valor de la cuota de la renta diferida. Esa es la justificación financiera que ustedes la van a verificar matemáticamente al hacer, ¿sí?, el despeje de la cuota. Esto lo hemos explicado el otro día, ¿sí? Pero es sencillo de entender. Es decir, en el periodo del diferimiento, en el periodo que yo no pago cuotas, hay intereses. Esos intereses en algún momento repercuten o el valor de esos intereses en algún momento
van a repercutir sobre el valor de la cuota que se va a terminar pagando luego del periodo de diferimiento. Por eso en la renta diferida vencida, la cuota es mayor. Dice, explique cuál es el principal inconveniente que presenta el método de amortización con interés cargado, método argentino, compárelo con los otros sistemas de amortización. Repito la respuesta esta como para que la sepan de memoria. No respeta un criterio de equidad financiera porque los intereses no se calculan con el saldo. Al compararlo con los otros sistemas sí respetan y tienen esa gran diferencia, ¿sí? Y se parecen matemáticamente en algunos aspectos. Con el francés, en que la cuota total es constante, con el americano, en que la amortización es constante, no la cuota total, sino la amortización es constante, y con el alemán, perdón, y con el americano, en que el interés se calcula sobre el total de la deuda. Pasa que acá se calcula sobre el total de la deuda, pero voy pagando amortizaciones. En cambio, en el americano no voy pagando amortizaciones, ¿sí? Voy constituyendo un fondo y encima ganando intereses. Entonces, la situación es distinta, ¿sí? En el sentido de que el americano, a pesar de que se calcula el interés total de la deuda, ¿sí? Es lógico porque si no he pagado nada, que me cobren los intereses, pero se me va reconociendo un interés por el ahorro voluntario que voy haciendo. Acá no hay ningún interés que se me vaya reconociendo. Estamos. Y se explique cuál es el caso particular de renta anticipada en que K es igual a N. Realice la deducción matemática sin partir de la renta inmediata. ¿En qué caso particular de renta anticipada K es igual a N? ¿Sí? La renta anticipada es aquella renta en que la época de evaluación es posterior. Sí, en este caso el posterior es N. ¿Sí? Esta es la imposición. Recuerden que la imposición es un caso particular de renta anticipada. ¿Sí? En la imposición, pero sin partir de la renta inmediata. Sistema progresivo de amortización, explicación, desarrollo matemático del fondo amortizante, indique si transcurrido la mitad del tiempo se encuentra amortizada la mitad de la deuda, justifique, ya lo hemos visto, repito, estamos en el francés, ¿sí? El fondo amortizante de la primera cuota de amortización del sistema, o sea, T sub 1 es el fondo amortizante, hay una deducción matemática que sí o sí la tienen que saber, ¿sí? Y obviamente no se encuentra amortizada la mitad de la deuda en el caso del francés, ¿sí? Fíjense que ya las preguntas entran a girar en lo mismo, ¿sí? Explique cuál es el principal inconveniente que presenta el método de amortización con interés cargado, lo acabamos de decir, compárelo con los otros sistemas, es lo que acabamos de ver. Una empresa Fabril tiene previsto reemplazar parte de sus maquinarias dentro de 5 años, para lo cual confecciona un presupuesto en el que destinará un monto fijo semestral que depositará en un banco a tal fin. Usted debe asesorar indicando qué herramienta financiera utilizar, luego realice la deducción matemática de la misma. Esto estaba planteado como obligatorio. ¿Qué es esto? Una Se han pedido imposición. una imposición, exactamente. Sí, tengo que realizar la deducción matemática de la imposición. Y acá viene esto que los ha matado en este año, ¿sí? Y lo ha matado en la promoción. Explique la diferencia entre los conceptos de fondo amortizante y fondo de amortización, indicando la utilidad de cada uno de ellos. Para el primero, realice la deducción matemática del mismo, o sea, del fondo amortizante, con las explicaciones correspondientes. A ver, ¿se animan ustedes así con lo que se acuerdan a decirme qué es uno y qué es otro? eh, Porción de amortización que contiene la primera cuota ¿De qué sistema? del sistema francés. Ah, no se olviden, porque Sí, sí. esto que me acabas de decir pasa en los exámenes que se comen, de decir que es en el sistema francés. Bien, seguí, te interrumpí, perdón. No, no, está bien. Y el fondo de amortización, mm, Ahí ¿No es se el quedó. total? O sea, la el total sumatoria. de la sumatoria de las amortizaciones ya efectuadas. Yo un poco voy a poner un poquito más claro a lo que
En definitiva, el fondo de amortización, el fondo que se constituye o se va constituyendo ¿con qué? Con las Con cuotas efecto voluntarias en el sistema americano de americano. amortización. ¿Está? ¿Le quedó claro? ¿Sí? El fondo que se va Sí. constituyendo con las cuotas voluntarias en el sistema de amortización. Entonces, veamos cuál es la diferencia entre uno y otro. Esta pregunta ha sido el fracaso de este año. Sí, por eso quería llegar a esta porque no han sabido diferenciar uno de otro, ¿sí? Me ha pasado en los Que usted exámenes. está hilando muy fino ahí ya. No estamos hilando fino. Son dos conceptos de dos sistemas distintos que tienen que tenerlos diferenciados. Ha sido el problema que hemos tenido en los exámenes de promoción, en los exámenes finales, la diferencia entre uno y otro. Uno es del sistema francés y otro del sistema americano, primera cuestión. Y son muy claritos los objetivos de uno. Uno, el fondo de amortización. Ah, perdón, ¿y para qué me sirve? El fondo de amortización, obviamente, ¿para qué cosa? Para armar, lograr juntar los fondos para pagar mi deuda al final. ¿Y para qué me sirve el fondo amortizante? ¿Para qué me sirve T sub 1? ¿Qué me permite T sub 1? Qué interesante. ¿Qué me permite T sub 1? Chicos, T sub 1, yo con Conocer, T, sí, Natalia. conocer o sea, la parte que se amortiza y también el saldo de deuda, ¿que no? Me permite no solo eso, conocer el saldo de deuda y yo puedo calcular cualquier cuota de amortización de cualquier periodo en función de T sub 1. Por ejemplo, puedo calcular la amortización del periodo siguiente multiplicándolo por uno más I, ¿sí? Y recuerden que yo puedo poner el valor de cualquier cuota, T sub K es igual a T sub 1 por uno más I a la K menos 1. O sea, puedo conocer la amortización, ¿sí? De cualquier periodo en función de T sub 1, ¿sí? Es más, puedo conocer el valor de la deuda en función de T sub 1. ¿Sí? B es igual a T sub 1 por S de N. ¿Sí? Con lo cual, conociendo T sub 1, puedo conocer el valor de mi deuda y el valor de la amortización en cualquier periodo. Es muy útil. ¿Sí? Es muy útil para, a los fines de saber cuál es la amortización de capital en cada periodo y para saber cuál es el valor de mi deuda. ¿Ah? Bien. Creo que nos vamos a terminar comiendo por lo menos dos diapositivas, pero voy a la anterior a esta, ¿sí? Mm, Qué linda pregunta. Explique qué es el factor plural de actualización, cuándo se utiliza y cómo se calcula. ¿Qué es el factor plural de actualización? Perdón, ¿dónde lo calcula el factor plural de actualización? Es decir, ¿cómo lo simbolizo? ¿Se acuerdan algo? No se acuerdan nada del factor plural o múltiple de actualización. Es Yo voy a la SUTN de la renta inmediata, ¿no? Claro, exactamente, ¿sí? Es el factor que me actualiza, ¿sí? El conjunto de cuotas en una renta inmediata, ¿sí? Cuando se utiliza justamente en la renta inmediata para calcular el valor actual del conjunto de las cuotas. ¿Y cómo se calcula? Cuando se acuerdan, cuando deduzco A sub n en la progresión geométrica decreciente, ¿sí? Obtengo, ¿sí? Al deducir la progresión geométrica decreciente, llego a determinar cuál es el valor de este A sub n, que se acuerdan que es uno más i a la n menos uno sobre i por uno más i a la n. ¿Tá? Ese es el factor plural o múltiple de actualización. ¿Sí? Sigo con preguntas. Acá hay lindas preguntas generales. Explique cómo y en qué medida varía la amortización de capital en los distintos sistemas de amortización. ¿Sí? ¿Cómo es la amortización en el sistema progresivo? Creciente. ¿Cómo es la amortización en el alemano constante? La amortización es constante. ¿Cómo es la amortización en el americano? La amortización en el americano, ¿sí? No existe. ¿Por qué? Porque se cancela todo al final, ¿sí? Directamente. ¿Y cómo es la amortización en el método argentino? Sí, también es decreciente, pero no me la considera. Eso tiene que ver con cómo varía T en cada sistema. Y la pregunta que sigue es lo mismo que la anterior. Explique
sistemas de amortización, explique cómo opera la amortización en cada sistema. ¿Sí? Esa es una pregunta general. Ustedes han visto que en los exámenes esto estamos poniendo preguntas generales para no complicarlo, y a veces capaz que lo complica más, pero estamos básicamente refiriéndonos para ver si se entienden es decir, cómo se va amortizando, disminuyendo, ¿sí?, mi deuda de capital en cada sistema, ¿sí? Es bastante general la pregunta esa. Veamos, la cuota de una renta diferida es mayor o menor respecto de la cuota inmediata si el valor actual es el mismo. Explique sin obviar un análisis financiero. Es lo que hemos visto recién del valor de la cuota de la diferida, ¿sí?, que es mayor que la de la inmediata porque los intereses del periodo de diferimiento repercuten en la cuota. Exactamente la misma pregunta. Realice la deducción matemática del saldo de deuda en una época acá cualquiera en el sistema de amortización constante. Explique también qué sucede si en una época cualquiera coincide con el transcurso de la mitad del tiempo. ¿Sí? Este es el saldo de deuda del alemán. En la mitad del tiempo está cancelada la mitad de la deuda. Renta perpetua. Indique si se trata, esto es distinta, así que esta sí, veamos un poquito, indique si se trata de una renta vitalicia justificando. Explique también qué sucede con la amortización de la deuda y los intereses. Finalmente, explique una imposición perpetua. Vamos a ver, ¿se animan a decirme algo? ¿Sí? ¿Es una renta vitalicia la renta perpetua? Tiene que ver con la clasificación de las rentas esto. Y creo haberlo dicho en la explicación. No, porque no está sujeta a un evento aleatorio. Claro que es la vida. En este caso, la renta perpetua no está sujeta a un hecho aleatorio, no es una renta, ¿sí?, vitalicia, porque está el hecho aleatorio, en ese caso la vida, ni tampoco es una renta incierta. La renta perpetua es una renta cierta, pasa que el número de términos es infinito, ¿sí? Explique también qué pasa con la amortización de la deuda y los intereses, ¿sí? Si ustedes recuerdan, cuando despejamos la cuota de una renta perpetua, me queda que es igual a B por I. ¿Por qué? Porque B es igual a ¿qué cosa? B es igual a C sobre I en una renta perpetua, ¿sí? Con lo cual mi cuota es igual a B por I. ¿Qué significa? Que el interés se paga sobre toda la deuda. En consecuencia, no se está amortizando nada, ¿sí? Eso es lo que, ese es el sentido de esta pregunta, ¿sí? ¿Qué sucede con la amortización de la deuda en los intereses? Exactamente eso, que no se amortiza y que los intereses se pagan en forma permanente sobre el total de mi deuda, por eso mi cuota es siempre la misma. ¿Cuál es mi cuota? ¿Sí? Es el valor de mi deuda por la tasa, ¿sí? Y explique qué pasa con la imposición perpetua, ya lo hemos visto el otro día, que en la renta perpetua no existe la imposición perpetua porque no existe época final, no es posible calcularla. Acelero porque creo que es la última diapositiva que vamos a alcanzar a ver. Eh, esta, eh, esta fue una pregunta en el examen final que se contestaba con dos palabras. Explique por qué es muy sencillo calcular el saldo de deuda en el último periodo si estoy utilizando el sistema de amortización constante. ¿Se anima? Es decir, a ver, ¿cómo es cuál es el valor de la amortización constante en el sistema alemán? ¿A qué igual T? ¿A qué igual T, chicos? B A sobre la N. deuda. A B sobre N, ¿sí? Entonces, si estoy en el último, ¿sí? En el último, en la última cuota, ¿sí? Debo tan solo una cuota. ¿A qué es igual mi cuota? ¿A qué es igual lo que debo de capital? A la última cuota. A la última cuota, pero si todas las cuotas son iguales, ¿a qué es igual entonces? B sobre N. A B sobre N. Entonces, ¿se dan cuenta? Ese es el sentido de esta pregunta. ¿Cómo era? Ahora no la estoy encontrando. Explique por qué es muy sencillo calcular el saldo de deuda en el último periodo si estoy utilizando el sistema de amortización constante. Porque al ser las amortizaciones constantes y estoy parado en el último periodo, lo que debo, ¿sí?, es justamente el valor de la amortización. Y el valor de la amortización es constante y es B sobre N. Por eso es muy sencillo, ¿sí? ¿Ah? Es increíble creer que era tan sencillo responder esa pregunta. Es increíble que era tan sencillo, es para pensar un poquito nomás y se
Y es muy sencilla, ¿sí? ¿Está? Es sencillo, ¿no? Es sencilla la respuesta, es sencillo el cálculo. ¿Está? Renta, explique cuál es el valor económico, cuál es el valor financiero de una renta inmediata vencida, indique la diferencia matemática y conceptualmente. Es lo que hemos visto, la diferencia de en la renta inmediata, el valor económico es el valor sin considerar los intereses. C por N es el valor matemático, ¿sí? De un valor económico de una renta, la cantidad de cuotas multiplicado por el número de cuotas. Y el valor financiero es igual a ¿qué? A C por A sub N. ¿Por qué? Porque estoy calculando el valor actual considerando, ¿sí? La diferencia en el tiempo, la influencia en el tiempo y en el valor de la tasa de interés en las distintas cuotas. Entonces, uno es un valor financiero que es C por A sub N, que está considerando el valor del dinero en el tiempo, y un valor económico no considera el valor en el tiempo y simplemente multiplica la cantidad de cuotas por la cantidad el valor de la cuota por la cantidad de cuotas, C por N. ¿Ya? Esto lo hemos visto al comienzo, lo estamos ratificando acá. Explique si en los sistemas de amortización progresivo y en el constante se encuentra amortizada la mitad de la deuda al haber transcurrido la mitad del tiempo estipulado, ya lo hemos visto también. Imposición, concepto, gráfico, deducción del modelo matemático sin partir de la renta inmediata, si parte de la renta inmediata, ¿qué es lo que hago? También lo hemos visto, ¿se acuerdan que capitalizábamos hasta el final? Sistema de amortización, explique cómo opera la amortización en cada sistema, también ya lo hemos visto, ¿sí? Renta perpetua inmediata vencida, explicación, gráfico y deducción del modelo matemático, es simplemente el desarrollo de la renta perpetua. Expliquen que la deducción, recuerden que la deducción se realizaba, ¿sí? Cuando n tendía a infinito sobre el valor ese intermedio que tengo de A sub n en la deducción de A sub n. De estimación de los saldos de deuda en la época cualquiera en los distintos sistemas de amortización, explicación, modelo matemático, desarrollo y gráfico de los saldos de deuda, también ya lo hemos visto. Sí, vamos a alcanzar a ver esta también. Imposición, ya muchas se van repitiendo, ¿sí? Imposición, concepto de desarrollo y deducción del modelo matemático sin partir de la renta inmediata. Indique para qué situaciones prácticas usted puede recurrir o puede o debe recurrir a esta herramienta financiera, reitero, para formar un capital, ¿sí? Recurre a la imposición. Al elegir un sistema de amortización, tenga en cuenta la disponibilidad periódica a disponer es constante, ¿sí? Debe indicar cuál sistema utilizar, el modelo matemático de la cuota y desarrollar la fórmula que me permite conocer la amortización de capital del primer periodo, ¿sí? Si mi disponibilidad periódica es constante, mi cuota total es constante, con lo cual estoy en el francés, ¿sí? Y el desarrollo de la fórmula para la amortización del primer periodo es la deducción del fondo amortizante. Rentas, concepto, explique cómo distingue usted cuando se trata de una renta destinada a cancelar una deuda de otra cuyo propósito es formar un capital. Para ambos casos desarrolla la deducción matemática de los modelos correspondientes. ¿Cómo distingo uno y otro? De acuerdo a la época de evaluación. Uno, la época de evaluación, ¿sí? Es al comienzo, cuando está destinado a cancelar una deuda, y cuando está destinado a formar un capital es una imposición. Para ambos casos, desarrolle la deducción matemática de los modelos correspondientes, de deducir la inmediata y deducir la imposición. Me comunican que la disponibilidad periódica para cancelar una deuda será mayor en los primeros periodos, disminuyendo en el tiempo. Este es lo mismo que hemos visto. Si va disminuyendo mi disponibilidad, va disminuyendo la cuota. ¿Cuál disminuye la cuota? En el sistema alemán. Asesore sobre qué sistema de amortización utilizar, realizando la deducción matemática del valor de la cuota total en un periodo cualquiera. Es la cuota del alemán. Reitero, la cuota del alemán, la deducción matemática que la pedimos bastante seguido. Esta vez se la estamos pidiendo que la traigan desarrollada. Es cortita, no es tan larga tampoco, ¿no? La deducción de la cuota total del alemán. Es la cuota total del alemán. Dice, señala en qué sistema de amortización la cuota es decreciente, alemán, explicando por qué esto es así. Y es así, ¿por qué? Porque la amortización, porque el saldo de deuda va decreciendo, la amortización es constante, pero al calcularse el interés sobre el saldo de deuda, el interés va decreciendo. Y si mi amortización es constante y mi interés decrece, la cuota total decrece.
Luego desarrolla la deducción matemática de la misma para un periodo K cualquiera, es la famosa cuota del alemán esa que tienen que traer hecha. Deducción matemática, la fórmula de una imposición sin partir de la renta inmediata, de un ejemplo práctico en el que se utilizaría el modelo de imposición. Y cualquier, repito con esto, un ejemplo práctico, y había un ejemplo muy lindo que había en el caso práctico viejo donde los chicos querían juntar plata para, dentro de 3 años, tener la plata para hacer la gira. ¿Sí? Ese era un ejemplo distinto a una provisión para reemplazar un bien de uso, que sería otro ejemplo. Fondo amortizante, concepto de deducción matemática del mismo, diferencia con el fondo de amortización, que ya lo hemos visto recién. Luego determina utilizando el primer concepto cómo tiene la amortización en el periodo 8. ¿Sí? Y en el periodo 8, ¿cómo obtengo la amortización? Fácil. ¿Se acuerdan de lo que yo les dije? T sub 1 me sirve para calcular la amortización en cualquier periodo. T sub K es igual a T sub 1 por 1 más I a la K menos 1. En el periodo 8, ¿sí? T sub 8 va a ser igual a T sub 1 por 1 más I elevado a la 7, a la K menos 1. Así obtengo la amortización del periodo octavo. ¿Está? ¿Qué más tengo? Y esto ya lo hemos visto. También ya lo hemos visto. En definitiva, hemos alcanzado a ver rápidamente todos los casos, chicos. ¿Está? Espero, acá tengo una pregunta, una consulta en el chat y yo no la vi. Profe, en mi nota del examen tengo una observación 2. ¿Podría explicar lo del coloquio grupal? Qué lindo, sí. ¿Qué ha pasado con el coloquio grupal que sí o sí van a tener que hacer? ¿Qué pasa? Yo hice una evaluación sumativa. No hago eso, ¿sí? Generalmente la evaluación es conceptual. Porque si no hacía evaluación sumativa, muchos no aprobaban. ¿Qué es lo que pasaba? Al hacer la evaluación sumativa le daba los números como para llegar a un 5, 6, 7, al número que sea, ¿sí? Entonces llegaban a ese valor, pero ¿qué es lo que pasaba? Aprobaban, pero sumando, pero desarrollando muy mal el punto 1, ¿sí? El punto 1 donde tenían, en ese caso, tenían que establecer la diferencia si era lo mismo una operación financiera simple y compleja que la capitalización periódica y subperiódica. ¿Qué es lo que pasaba? Que han desarrollado mal ese punto. Y realmente aprobarlos, ¿sí? Sin que tengan en claro esta diferenciación, ¿sí? O confundiendo después en los modelos matemáticos, porque hay veces la desarrollaban muy bonito y después cuando ponían el modelo matemático se daba patada con lo que habían respondido, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? La idea es que aprueben, porque le dan los números en la suma, ¿sí? Pero que repasemos los conceptos estos y las diferencias. Entonces, la idea es que hablemos un poquito y un poco validen la nota que han alcanzado numéricamente, pero entendiendo, ¿sí?, esta diferencia. Entonces, vamos a hablar entre todos y vamos a ir respondiendo, ¿sí? Los chicos, pues, va a ser grupal, ¿por qué? Porque son varios, son como 7 u 8 que están en esa situación. Entonces, lo que vamos a tratar es de juntarnos, ¿sí? Y para que veamos cuál es realmente la respuesta correcta, ¿sí? De ese punto que han contestado mal y que a pesar de haber contestado mal ese punto, si yo sumo, alcanzaban a aprobar, ¿sí? Pero no me gusta que aprueben sin entender esta diferencia que es básica en la materia, ¿sí? ¿Está? Sí, Matías, habías levantado la mano. Sí, profe, yo le pregunté sobre el coloquio porque, bueno, la semana que viene ya rendimos exámenes finales. Por eso le preguntaba, sería más bien como un intercambio Es un de- intercambio sí, claro, un poco, yo voy a reiterarle cuál es y vamos a ir viendo a ver qué es lo que han respondido ustedes y qué es lo que deberían haber respondido. ¿Sí? ah, bien, pensé que ¿Ah? había que hacer un grupo y No, como que no, no no, da no, 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 tiempo, digamos. es decir, los estoy citando a varios, ¿sí? A varios Claro, para claro. que hagamos de una sola vez todo, por eso va a ser grupal, ¿sí? Y que no se vayan, es decir, pues yo cuando contesta mal esa pregunta me da ganas de reprobar los chicos porque es básico en la materia. Entonces no quiero sino que validen la nota que han estado, pero profundizando el concepto ese, ¿está? Son varios, ya le digo 7 u 8 por lo menos que están en esa situación. Gracias, profe. Otras dudas que tengan de cuestiones de nota, de todo.
Bueno, chicos, ya directamente ya nos vamos a ver, a los chicos, a lo único que voy a ver antes, el viernes que viene, ¿sí? No este viernes, sino el viernes que viene, son a los chicos que van a ver este tema. Después a los otros ya los veo el lunes que viene en el anfiteatro B, ¿sí? A las 18 horas, ¿sí? Así que terminamos con esto la Profe, clase. ¿hay taller del examen final? Si hay taller, ya he pasado en la plataforma Moodle para el examen final, para los que van a rendir examen final, hay un taller lunes a las 16 y martes a las 19, ¿sí? O sea, como no se ve todo en una sola, en uno solo, se ve en dos, ¿sí? Está ahí la conexión, todo ya está pasado en la Moodle, ¿sí? Como Bien. novedad. Otras dudas que tengan así operativas, no levanten el pie del acelerador los que ya han aprobado el primero, ¿sí? ¿Tá? Hacemos el segundo y les comento en relación al tercero. En el tercero vamos a estar más acotados en el tiempo con el cual vamos a dar las clases, pero las preguntas sí van a ser bastante generales porque no van a tener mucho tiempo de estudiar para la evaluación del tercero, ¿sí? Van a ser bastante generales las preguntas del tercero, ¿está? Bien, Gracias, chicos, profe. nos Gracias. vemos, nos vemos, Buen nos fin de vemos. semana. Gracias igualmente.